Eh, Perdón. me disculpan que unos inconvenientes de conexión, pero aquí estamos, Loli. Vale. Y pues un saludo especial para cada uno de los que se ha conectado. Un saludo para Yaumaris, para Andrés, para Rosa, para María, para Gladys, para... aquí se está conectando también, dice Grimanesa. Grimanesa, bienvenida. Y al doctor David, saludos cordiales, mi querido hermano. Gracias por la bienvenida desde Iquitos, Perú. Saludos a todos. Ah, qué bueno, hoy Perú con nosotros, bienvenida. Sí. Tenemos a varios peruanos aquí muy amable. Loli, eres espectacular presentando del Zoom, maravillosa mujer. Muchísimas gracias, cariño. Me alegro que estéis aquí conmigo, que nos acompañéis y, como siempre, aprendiendo y conectando un poquito más con nuestro ser interno. Gracias, profesor. Muy buenos falta. días. Desde Huánuco, Buenos días, Perú. Rosa. Washington, D.C., ok, súper. Huánuco. ¿Cómo? Huánuco, Perú. Huánuco. Ok, Huánuco, ok. Bienvenida, Rosa. Buenos días, doctor. Soy Erika, de aquí de Los Ángeles. Hola, Erika, desde Los Ángeles, California. Bienvenida. Bendito sea Dios porque te has unido a este espacio donde vamos a reflexionar, donde vamos a compartir, donde vamos a trabajar la parte espiritual, ok, la cual es el core, es el núcleo, el fundamento de nuestra manifestación en lo material. Sí. Buenas tardes, habla María aquí desde Houston, Texas. Hola María, bienvenida, bendiciones. Gracias. Desde Houston, por allá tenemos familiares en Houston. Qué bello es esto del internet, ¿verdad? Nos podemos reunir aquí desde un montón de países. Sí, mira, esta es una sesión internacional, Loli. Sí. Ajá. Súper bien. Aquí nos está escuchando mi hija Iris Karina León. También los está escuchando. Súper. Un saludo para Iris entonces y bienvenida también, que aprendamos y crezcamos mucho hoy en este compartir. Él pide oración por ella y su bebé. Perfecto. Ok. Hecha está la oración. Ok. Y ya que estamos diciendo de dónde estamos, ¿desde dónde está Andrés? Andrés Pérez. Activa tu micrófono, Andrés. Doctor, buenas tardes desde Perú, desde Jaén, Perú. También desde Perú, ok, hoy está bien representado Perú. Qué bueno, bienvenido. Jaén, una zona calurosa, de mucho calor. Ok. Qué bueno el climita calientico. Sí. Okay. Aquí no se puede decir lo mismo, aquí hace frío. Estás en zona fría, Loli. Sí, aquí en Madrid todavía hace frío. ¿Y Gladys, desde dónde se conecta Gladys? Yo me conecto de Bucaramanga, Colombia. Ok. Desde los Santanderes. Sí, la señor. Tierra de la gente determinada de Colombia. Echada para adelante. Echada para adelante. Ok, súper. Bienvenida. Y de la hormiga culona. De la tierra de la hormiga culona, sí, señor. La hormiga culona. Sí, Loli, allá en los Santanderes hay una hormiga que es comestible y es la hormiga culona. No lo había escuchado yo nunca eso. Yo lo he escuchado casi desde mi niñez, pero nunca la he probado. Oye, deliciosa. Eso dicen, sí. Un saludo también para Yaumaris. ¿Desde dónde te conectas, Yaumaris? Hola, desde España, de Galicia, Santiago de Compostela. Ok. Desde la tierra de Loli. Bienvenida, entonces. Qué bueno tenerte aquí. Listo, te voy a pedir, Loli, que compartamos la presentación, por favor. Sí, un momentito. Y vamos a tener un minutico de reflexión personal y vamos a considerar, antes de entrar en el tema que estamos viendo, voy a hacer una
como un review de este tema, ¿no? Porque ya los que hemos estado participando ya hemos visto, hemos compartido aquí acerca de, estuvimos hablando acerca de lo que es las Sagradas Escrituras, hemos estado compartiendo acerca de lo que es la fe, ¿ok? Y en esta parte estamos compartiendo acerca de una mente maestra, ¿ok? Entonces les invito para que cada uno de ustedes puedan reflexionar acerca de desde dónde funciona nuestra mente, desde dónde funciona todo eso que nosotros elucubramos. Ustedes saben que la mente, mi padre decía que la mente, nuestra mente es la loca de la casa porque no se queda quieta. Todo el tiempo está pensando. De hecho, científicamente se habla de millones de pensamientos al día, ¿verdad? Entonces, vamos a reflexionar un poquito por un minuto antes de hacer la oración. ¿Dónde está nuestra mente? Ok. ¿En dónde está nuestra mente? Estamos compartiendo el cimiento. Este es un estudio teológico que se desarrolló y que estuvimos compartiendo hace un poquito más de un año con un grupo, un buen número de personas también aquí mismo de manera virtual. Y este es un seminario de conocimiento espiritual basado en las Sagradas Escrituras que se llama Los 8 Cimientos Fundamentales de la Fe. Ese es el nombre de este seminario que hemos estado compartiendo con ustedes y estamos en el tercero. Y en el tercero estamos aprendiendo, estamos compartiendo con cada uno de ustedes una mente maestra. ¿Ok? La ciencia normal como la conocemos se enfoca en perpetuar la conducta de nosotros como seres humanos. ¿Cuál es una manifestación de conducta de nosotros como seres humanos hacia lo desconocido? Es que nosotros dudamos, ¿ok? Y nosotros cuando empezamos a investigar acerca de eso que dudamos, normalmente no investigamos para descubrir la verdad acerca de eso que dudamos, sino que normalmente investigamos, pagamos, viajamos y hacemos todo lo que más podamos para confirmar aquello que nosotros dudamos, no para descubrir la verdad, sino para confirmar aquello que nosotros dudamos. Y eso es fácil de entenderlo cuando alguien le viene con un chisme a Andrés acerca de un vecino, de una vecina, de un afiliado, de una afiliada, ¿sí? Y si Andrés es una persona que vive en la trascendencia, si Andrés es una persona que vive, que vibra en la luz, entonces Andrés no va a hacer juicios apresurados, sino que Andrés va a utilizar la ciencia, es decir, la investigación,
para llegar a la verdad del asunto y no para confirmar las dudas que esa declaración o eso que le han dicho pueda causar en él, pueda generar en él. Normalmente en una relación conyugal pasa exactamente lo mismo. Cuando le vienen con cuentos a ella o él, como viven en un plano muy físico, muy material, ¿sí? Y no solo material, sino materialista, entonces se empieza a hacer toda la investigación para confirmar la duda, no para saber la verdad. Eso pasa también en el plano espiritual. En el plano espiritual, la ciencia se ha dedicado y se ha empeñado en trabajar fuertemente para confirmar las dudas, no para confirmar la verdad. Y de eso tenemos mucho registro en la historia. De Galileo Galilei, por ejemplo, se habla que fue uno de los perseguidos por la religión, ¿sí? Y él, por salvar su vida, se retractó. Él estaba descubriendo que había un movimiento, sí, que estaba el movimiento rotatorio de nuestro planeta. Él estaba llegando a esas conclusiones, ¿sí? Y él, por salvar la vida, se retractó, pero cuando le estaban guardando nuevamente en su mazmorra, él, entrando a la mazmorra, le dijo al soldado, al guardia que lo llevaba, le dijo: y así todo sé que se muere. Sí, porque una convicción de la verdad no es como tratar de confirmar tu duda. Cuando tú te paras en tratar de de confirmar tu duda, lo que estás defendiendo es tu verdad, lo que a ti te parece que es verdad. Y resulta que, partiendo de allí, para que abordemos en el tema y vamos trabajando hoy esa pregunta: ¿dónde está mi mente? Cuando nuestro Salvador ya estaba en su pasión, o en la parte final de su misión, está frente a Pilatos y Pilatos, cuando el Señor le hace referencia a la verdad, Pilatos, ¿quién recuerda la respuesta de Pilatos? ¿Cuál fue la pregunta de Pilatos a nuestro Salvador? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿No se acuerdan? La pregunta de Pilatos fue: ¿la verdad? ¿Qué es la verdad? Esa es una pregunta que los seres humanos se han hecho desde todas las edades, dado que se cree que la verdad es un conjunto de conocimientos, ¿sí? Es un conjunto de saberes, es un conjunto de habilidades, y resulta que ante esta pregunta, nuestro Salvador no le respondió nada a Pilato. ¿Por qué creen ustedes que nuestro Salvador no le respondió nada a Pilatos acerca de esta pregunta? Nuestro Salvador no le respondió nada a Pilatos acerca de esta pregunta, ¿sí? Porque él dijo, mientras vivía: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Entonces Pilatos no necesitaba una respuesta filosófica respecto a qué es la verdad, porque Pilatos tenía la verdad frente a él, pero todo el conjunto de cosas que tenía Pilato en su cabeza respecto a la verdad, respecto a la razón, respecto a conocimiento,
eran la muralla, eran el velo que no le permitían ver a él y saber que el que estaba frente a él era la verdad y es la verdad. Es decir, que si yo quiero que haya verdad en mi vida y si yo quiero ser reconocido como verdadero, la sustancia de ese mismo tiene que habitar en mí. Porque lo creado me permite entender lo no creado. Si Loli tiene hijos, tiene hijitas, tiene hijitos, seguramente que tienen características muy similares a ella, similares a su progenitor, a su padre, ¿verdad? Y cuando caminan, o cuando hablan, o cuando gesticulan, dice, igualita a Loli, igualito al papá, ¿verdad? Porque los genes de Loli habitan en sus hijas, en sus hijos, y los genes del progenitor, del papá, de los hijos de Loli habitan en esos muchachos y son idénticos. En muchas cosas son idénticos. ¿Ok? Entonces, cuando nuestro Salvador en esa entrevista con Nicodemo tiene una charla, Nicodemo empieza una charla filosófica y el Señor lo aborda con una charla concreta, objetiva, porque nuestro Dios es concreto, es objetivo. Él cuando nos ve sucio no empieza a filosofar con nosotros, nos dice eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Nos canta la tabla así. ¿Ok? Pero también cuando nos ve limpios, dice aquí un israelita verdadero en quien no hay engaño. Así le dijo a Natanael. Entonces, cuando nosotros abordamos un tema como una mente maestra, la invitación de este servidor es que nos podamos despojar o podamos dejar por un ratico, ¿sí?, a un lado lo que nosotros hemos creído y entendido y recibido de todo un conjunto de sistemas, ¿sí?, donde yo fui sancionado en la escuela cuando estaba en tercero de primaria, fui sancionado, me mandaron para la casa 3 días porque ustedes saben que el profe de básica o de primaria, ellos son mis héroes porque los profes de básica o primaria, ellos dan todas las materias. Sí, entonces han sido siempre mis héroes porque ellos dan geografía, sí, biología, sociales, todo. Entonces mi profe de tercero de primaria, en esa edad, nos acababa de enseñar acerca de el origen del ser humano por creación y luego viene y nos comparte o nos habla acerca de la evolución de las especies. El hombre, el origen del hombre por evolución. Entonces, en mi inocencia de niño, le dije yo al profesor, cuando iba como en la mitad de la clase de sociales, le dije, profe, entonces, ¿cómo es? ¿Cómo es que, Jaramillo? O sea, usted en la clase anterior nos acaba de decir que nosotros los seres humanos venimos por creación. Y ahorita en esta clase nos está diciendo que nosotros venimos por evolución. Al fin, ¿cómo es, profe? El profe me respondió, Jaramillo, deje de ser atrevido. Una clase no tiene que ver con la otra. Entonces yo le dije a mi profe, con toda mi inocencia de niño, le dije, profe, pues mire, si usted se siente bien considerando que usted desciende de un mono, súper. Pero yo no, profe. Jaramillo, coja sus libros y se va para su casa, sancionado 3 días. Respete. Y me tocó coger mis cuadernos, guardarlos en mi maletín, en mi mochila, e irme para mi casa.
Mis papás invitaron a este profe a un almuerzo y le explicaron lo que me habían enseñado en casa. Y recuerden que les he compartido que yo no creo en la suerte, pero si existe suerte, yo tuve la suerte y la bendición de tener los padres que tengo. Mi padre ya hace un año falleció, mi madre vive todavía gracias al Creador y gracias al Creador por las dos cosas, porque uno ya descansó, mi madre todavía vive, pero tuve la suerte de tener esos papás. ¿Sí? Entonces, en este momento de mi vida, hay muchas cosas que en mí eran creencias que ya dejaron de ser creencias. Deseché un montón de ellas, pero las que vi que tenía que pulir, hoy en día en mí no son creencias, sino que son convicciones. O sea, este servidor no cree que hay un Dios. Yo no creo que hay un Dios. Yo estoy convencido de que hay un Dios. Y eso son dos cosas muy diferentes, muy distintas. Si tú estás, por ejemplo, en el proyecto Atomy y tú estás dándole, creyendo que vas a hacer esto o aquello, está bien, está bien, está bien. Pero a tu creencia tiene que pasar de esa parte que ya compartimos los 7 niveles de la fe, ¿cierto? Esa parte donde te llevan, ¿cierto? Y te hacen aprender esto y luego tú empiezas como que así agarrado, ya empiezas a manifestar tú, pero luego empiezas a pasar al punto donde ya dejas de estar agarrado, sigues escuchando y asimilas y creces. Pero luego pasas al momento en el que te sueltas de la mano y ya no solo escuchas, sino que empiezas a proclamar y a mencionar y a hablar de lo que te está pasando, de lo que estás recibiendo, de cómo te estás transformando. Y es eso, es esa experiencia la que genera convicción, no solamente creencia, sino convicción. Una cosa es creer, otra cosa es estar convencido, convencida. Son dos posiciones que están unidas, pero que este es el principio para que yo manifieste experiencias como las de Abraham, como las de Noé, imagínate Noé, ¿sí? Y lo tenaz es que yo les compartí a ustedes que hay evidencia arqueológica de esa edificación, del arca como tal. Pero Noé en su época fue un loco. Va a llover. ¿Llover? ¿Cuándo ha llovido? No había llovido, por eso se les llama el mundo antediluviano. Porque en la vida había llovido. La escritura dice que un rocío salía, ¿sí? Y mojaba toda la vegetación. En ese sistema maravilloso, inteligente de nuestro Creador, donde estableció un equilibrio. Entonces era loco, era loco. Lo que vamos a compartir hoy, en este tiempo que nos queda y que Dios nos va a dar mucho, 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 a través de su bendita energía, su Espíritu Santo, que es el que es esta sustancia, esta energía nos permite entender todas las cosas. Todas las que tengamos que entender ahorita, las que no tengamos que entender, pues las entenderemos más adelante. Entonces, yo compartí con ustedes en la última vez una presentación donde ubicamos a dos seres, ¿cierto? Y esos dos seres los conocemos como el Padre y como el Hijo. Y hacíamos claridad que no es que el Padre siempre fue el Padre y que el Hijo siempre fue el Hijo. No, es que se hizo el Padre y se hizo el Hijo, para que viniera una siguiente fase en el universo, y es la aparición o la creación de las criaturas. Y veíamos una maravilla, ¿sí? En donde existen, ¿sí?
yo les comentaba, les compartía que en este libro, ¿sí? Aquellos que creen en los extraterrestres no están tan desubicados. Es que este libro deja evidencia de que hay extraterrestres. Y alguna vez un muchacho, un joven, me miró muy mal porque un tipo que le encantaba el tema de los ovnis y de los extraterrestres y todo esto viene y me dice, ¿cierto que Jesús era extraterrestre? Y yo le dije, sí. Y él me volteó a mirar, el muchacho, porque me acababan de invitar a un culto en su iglesia, y el muchacho me volteó a mirar, ¿cómo? ¿No acabamos de estar en la iglesia? ¿Cómo viene a decir usted que Jesús era extraterrestre? Sí, es solo un asunto de lingüística. Extraterrestre, o sea que no es de la tierra. Él lo dijo todo el tiempo. Dijo, mi reino no es de este siglo, ¿sí? Y me voy, porque si no me voy, pues la guianza no vendría a ustedes, el Espíritu de Dios no vendría a ustedes. Y también me voy porque les voy a ir a preparar lugar. O sea, ¿es de aquí? No, no es de aquí. Por ende es extraterrestre. ¿Los ángeles son de aquí? No, son extraterrestres. Y la escritura dice que hay ángeles, hay principados, hay tronos, hay potestades. O sea que hay un rango, hay unos rangos en ese mundo que nosotros no vemos, en ese mundo espiritual real, no ese mundo espiritual simplemente filosófico, no, es un mundo espiritual real, ¿sí? Donde hay seres de luz en diferentes posiciones, y también un mundo de tinieblas donde hay seres de oscuridad también en diferentes posiciones, porque se revelaron cada uno en sus posiciones. ¿Ok? Entonces ahorita estamos viendo un poco acerca de cómo funciona en este mundo hermoso de la luz. Y en este mundo hermoso de la luz, cuando el Dios Padre asume esa función, entonces la escritura nos empieza a revelar funciones. Génesis 1:1 nos lo revela como un ideólogo, como el que las piensa, ¿sí? Como el arquitecto. ¿Ok? Juan 3:16 nos lo revela, y Juan 6:32 y Romanos 8:28 nos lo revela como el proveedor. Romanos 8:29 nos lo revela como el que predestina, o sea, como el que él establece un propósito para su creación, incluyéndonos a nosotros. Efesios 1:4 nos lo muestra como el que escoge. Juan 6:37 nos lo revela o nos lo muestra, y es una declaración del mismo Salvador, que es el que nos guía y nos atrae hacia el Hijo. Entonces, cuando usted tiene ganas de orarle a nuestro Salvador, el Padre está moviendo su energía a sus oídos físicos y espirituales. Y le está diciendo, ore. ¿Tiene ansiedad? Ore. ¿Tiene preocupación? Ore. El Padre nos invita, como buen Padre que es, como el modelo de padre. Juan 15:1 nos dice que es el labrador, es decir, el labrador o el granjero es el que no descuida su cultivo. El que está pendiente, se secó una hojita, la retira, cae plaga, fumiga, se está viendo la raíz, apolca, es el labrador, ¿sí? Eso no lo digo yo, ¿no? En una simbología muy hermosa, en un lenguaje parabólico, nuestro Salvador dice, yo soy la vid verdadera. Así que cuando él dice, yo soy la vid verdadera, pues tengamos cuidado, porque también hay vides que no son verdaderas. Y por eso él hace énfasis allí, hace esa distinción. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Eso está en Juan capítulo 15, versículo 1, revelándonos otras analogías de cómo funciona el Padre.
Y Apocalipsis 21:4 nos muestra una función hermosísima de nuestro Padre Celestial, el que seca nuestras lágrimas. Ya que dice, y enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Entonces hasta ahí, mis queridos, hasta ahí, Yaumaris, hasta ahí, Andrés, hasta ahí, Rosa, Hortensia, los que alcanzo a ver aquí en la lista de asistentes, a Daf, a Grimanesa, a Gladys, a María, al doctor David, hasta ahí. Las lágrimas por sufrir, las lágrimas por aguantar, las lágrimas por la ansiedad. Es una promesa hermosa, maravillosa. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. ¿Saben que este tiempo que estamos pasando, es complicado para muchas personas? El desenlace de los eventos finales de la historia de este planeta Tierra, la Escritura no dice que vaya a ser bueno, que vaya a ser chévere, que vaya a ser fácil. No. Porque es como el parto de una mujer, donde las últimas horas son las más complicadas, y aquí lo que se están pariendo son hijos de Dios, son hijas de Dios. Entonces esto se asemeja a un parto. Entonces tú y yo cada día determinamos qué función estamos teniendo, qué posición estamos tomando, porque esto es una decisión diaria, ¿sí? Determinada y constante. De las distinciones que me tocó hacer y que creo que toda persona debe hacer en su camino espiritual, es que la experiencia de ayer, el éxtasis de ayer o de esta mañana, es de esta mañana. Yo tengo que procurar que esa experiencia sea constante y no siempre tengo que sentir, porque la experiencia espiritual no es de sentir, es de estar determinado. De hecho, la fe, con lo que menos tiene que ver, es la carrera de la fe, con lo que menos tiene que ver es con sentir, sino con acomodar una determinación. Porque dice claro que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Cuando yo hago Atomy desde en ese principio, en ese fundamento, cuando yo hago cualquier cosa en mi vida, entonces para mí Atomy es una experiencia agradable. No se convierte en un afán, en una cosa tediosa, que Loli no tiene que estar diciendo, vea, inviten pues, o la inviten. No, ella no tiene que estar haciendo eso, porque en el momento en que cada persona entiende que ha entrado en un sistema que funciona de manera individual, exactamente como la salvación. Nuestro proceso de salvación y nuestro proceso de transformación es un viaje individual. Claro que muchos otros se suman porque también están en ese mismo propósito. Pero lo que yo hago no afecta a los demás de manera negativa. Al contrario, los va a afectar de manera positiva cuando yo vivo en esa convicción y en esa determinación constante. Veamos algunas de las funciones reveladas del Hijo. Y creo que voy a leer textualmente, Colosenses 1:15. Porque es la mala interpretación lingüística que ha hecho que muchas personas se paren en doctrinas erróneas. Hay personas que consideran a Jesús o a Yeshua como un ser creado. Y Yeshua no es ningún ser creado, según lo vimos en la primera parte de este estudio. Vemos que es esencia de esencia, sustancia de sustancia. Y aquí en Colosenses 1:15 dice de la siguiente manera:
Aquí en esta Biblia, que es una versión que se llama Nueva Versión Internacional, New International Version, es una nueva versión internacional, está titulado desde el versículo 15 en Colosenses capítulo 1, está titulado como la supremacía del Mesías, la supremacía de Cristo, la supremacía de Hamashiach. En hebreo, el Mesías o el ungido se dice Ha-Mashiach. Entonces, dice así, Él es la imagen del Dios invisible. O sea que viéndolo a Él, estoy viendo al invisible. El primogénito de toda la creación. No dice allí el primer creado, no, dice el primogénito de toda la creación. Primero en su género, el mayor, el superior. ¿Y por qué aparece como el primogénito de toda la creación? Porque fue el primero en asumir la forma de la criatura. Él y el ser Dios llamado Padre dijeron, pues vamos con esta creación de este universo, con los seres que van a habitar este universo, pero uno de nosotros dos tiene que tomar función mediadora, y el que conocemos como el Hijo asumió esa función mediadora, convirtiéndose entonces en el primogénito de toda la creación. Cuando nosotros leemos Juan capítulo 1, versículo 1 al 15, bueno, antes leamos Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2. Quiero decirles a ustedes que cuando nos reunimos aquí en este espacio, el propósito de este espacio es aprender, dejar en ustedes principios que les permitan a cada uno de ustedes tomar una posición respecto a su vida espiritual, que nos beneficia en todo lo que hacemos, nos beneficia en Atomy, nos beneficia en nuestra relaciones familiares, en nuestra identificación con nosotros mismos, ¿ok? Así que en lo que es compartir esto, no tenemos afán de correr o de nada de eso, sino que los principios que estamos compartiendo queden lo más claro explicados y que ustedes tomen una decisión y que el Espíritu les revele lo que ustedes deben acomodar, lo espiritual a lo espiritual y lo material a lo material. En Hebreos capítulo 2, versículos 5 al 13, dice de la siguiente manera. Dios no puso bajo el dominio de los ángeles el mundo venidero del que estamos hablando. Hay que leer todo el capítulo 1 y 2 para poder entender de qué mundo está hablando. Pues obviamente del mundo de los redimidos y de estos que nos estamos limpiando y que estamos aprendiendo y que estamos pasando a un nivel superior. Dice, Dios no puso bajo el dominio de los ángeles el mundo venidero del que estamos hablando, como alguien atestiguado en algún lugar. ¿Qué es el hombre para que en él pienses? ¿Y qué es el ser humano para que lo tomes en cuenta? Lo hiciste un poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Todo lo sometiste a su dominio. Si Dios puso bajo él todas las cosas, entonces no hay nada que no le esté sujeto. O sea,
está todo sujeto a los pies o a la autoridad de nuestro Salvador. Dice ahora bien, es cierto que todavía no vemos que todo le esté sujeto. Sin embargo, vemos a Yeshua, que fue hecho un poco inferior a los ángeles, o sea, tomó nuestra misma forma, ¿verdad? Coronado de gloria y honra por haber padecido la muerte. Y así, por la gracia de Dios el Padre, la muerte que él sufrió resulta en beneficio para todos nosotros. Versículo 10. En efecto, a fin de llevar a muchos hijos a la gloria, convenía que Dios, para quien y por medio de quien todo existe, perfeccionara mediante el sufrimiento al autor de la salvación de ellos, que es Yeshua HaMashiach. Tanto el que se santifica como los que son santificados tienen un mismo origen, por lo cual Yeshua no se avergüenza de llamarnos, incluyámonos allí por fe, de llamarnos hermanos. Cuando dice, proclamaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré, y en otra parte dice, yo confiaré en él, y añade, aquí me tienes con los hijos que Dios me ha dado. Entonces, en esta posición hermosa, maravillosa de nuestro Yeshua HaMashiach, de nuestro Redentor, entonces él se ubica, ¿sí?, por defecto como el primogénito, y por eso cuando aparece como ángel, entonces su nombre es Miguel, que ya lo vamos a ver, ¿ok? Es también ejecutor de la obra de la creación, según Juan capítulo 1, versículo 1 al 5. Hoy vamos a compartir los pasajes más relevantes para que todos podamos ser edificados, ¿ok? Y le pido el favor a Loli que porfa comparta el PDF con los asistentes para que ustedes puedan también hacer su repaso. ¿Listo? Sean como los bereanos, los del pueblo de Berea, escuchaban a Pablo y ellos iban e investigaban, sí, esto sí es así, sí, esto también es así. Ellos no pasaban entero. ¿Ok? Entonces, en Juan capítulo 1, versículo 1 al 5 nos dice, en el principio ya existía el verbo, o sea, ya estaba, o sea que no se conoce su origen, su inicio, y esa es una característica de la palabra Dios, que no tiene principio, no se registra, ¿sí? No hay registro de su inicio y tampoco tiene fin. En el principio ya existía el verbo y el verbo estaba con Dios, o sea, con el Padre, y el verbo era Dios, o sea, el Hijo también es Dios. Y él estaba con Dios en el principio, o sea, qué hermoso que podamos visualizar aquí que había una conversa allí entre estos dos seres. Y Juan pudo ver eso, porque recuerden que hablamos en el primer, en nuestro primer estudio, en nuestro primer compartir, hablamos de los 4 lenguajes que tiene las Sagradas Escrituras y que tiene Dios para referirse a nosotros. El primero es sencillo, si me amas, obedéceme. El segundo es parabólico, analógico, ¿sí? A través de la analogía o de las parábolas, ¿ok? El tercero es simbólico, el más utilizado por los profetas. Por ende, ya se conecta al cuarto, que es de revelación. Y aquí Juan pudo ver en revelación cómo estuvo esa conversa en el principio entre el verbo, que es el Hijo, y Dios, que es el Padre, o sea, Dios con Dios, si lo podemos expresar de esa manera. Entonces dice que él estaba en el principio con Dios y por medio de él todas las cosas fueron creadas. Sin él, nada de lo creado llegó a existir. Ni usted ni yo incluyéndonos. En él estaba la vida, o en él está la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no han podido extinguirlas, y no podrán, porque la luz nunca podrá ser extinguida.
Las tinieblas sí. ¿Ok? Entonces, es ejecutor de la obra de la creación, co-creador con el Padre, dador de esa vida eterna, ¿sí? Que emanan del Padre y de Él. Y en Hebreos 5:4 nos dice que en referencia a toda esta situación de la introducción del pecado en el universo, de la introducción de lo absurdo en el universo, entonces él entra y asume otra función que es de sumo sacerdote, es el conector, es el mediador, el que establece el puente, la manera fácil para llegar a entrar a tener comunión con esta esencia y con esta energía y con esta sustancia infinita, maravillosa, transformadora. Génesis capítulo 17, del 1 al 6. También en el 16, del 1 al 6 y el versículo 16 al 20, nos muestra entonces lo que ya leímos, ¿sí? Que Él es la imagen del Dios invisible. La imagen del Dios invisible. Recordemos que hubo un apóstol que le preguntó, Señor, pues muéstranos al Padre y nos basta. ¿Qué es tanto el misterio con el Padre, Señor? Y Él les dijo, tanto tiempo llevo con ustedes, Felipe, y no me han visto. Tienes que saber que el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y eso mal interpretado ha generado creencias incorrectas. Él lo que quiso decir fue, mi Padre y yo somos una misma esencia. Somos exactamente esencia de esencia, sustancia de sustancia. Esta figura que estás viendo aquí, humana, no es lo que representa lo que nosotros somos, es todo lo que me has visto hacer. Eso es el Padre. Eso le tomó tiempo a Felipe entenderlo, pero lo entendió y todos nosotros lo vamos a entender. En Éxodo 14, en Josué 5, en Daniel 12 y en Apocalipsis 12:7 se presenta o se manifiesta como el principal, como el capitán o mejor el general, el máximo comandante de todas las huestes celestiales. Y por eso se le llama arcángel, que quiere decir ángel jefe o ángel principal. Y Miguel, que es su nombre, puede ser que hayan más arcángeles, puede ser, pero Miguel solo uno, porque Miguel significa ¿quién como él? O ¿quién es como él? Y él en hebreo significa Dios. O sea, ¿quién es como Dios? Es una pregunta que al mismo tiempo es una aseveración. ¿Quién es como Dios? Pues él, ¿quién es como Dios es? Ese es Miguel. Ese es el que te defiende a ti y a mí. Yo la otra vez hablaba de que a nosotros no nos defienden esos angelitos gorditos, ¿sí? De los artistas. No, a nosotros nos defienden ángeles que tienen la medida un poquito más arriba de la de Adán. Adán medía aproximadamente 4 metros de altura. Esos son los ángeles que nos defienden a nosotros. Varones que no pueden pasar por un puente con medida reglamentaria, que son 4.50 y pasan rasados. Son espíritus, menos mal. No se les va a despeinar el peinado. Pero esos son los seres que nos guardan a nosotros. Y que en la medida en que nosotros entendemos que estamos en una guerra que ya está ganada por la luz, que estamos en un conflicto que ya está ganado y que lo único que nosotros tenemos que hacer cada día es tomar nuestra posición de manera inteligente y sabia del lado de la luz. Otra función de nuestro Salvador o de Yeshua, de Miguel, es Salvador. Según Isaías 7:14, según Mateo 1:21 al 23, donde el ángel anuncia el nacimiento, Juan 3:17, donde él le dice a Nicodemo, porque no envió el Padre a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de él. Luego tenemos
Juan 6:35, donde él ha alimentado un montón de personas y les dice, no, esto no se trata de pan físico, esto se trata de pan espiritual y yo soy el pan vivo que descendió del cielo. O sea, todos los días nútrase de mí y de pronto un día no tenga con qué llenar la barriga, no se preocupe, eso también va a pasar, porque Él es sustentador. Él es nuestro sustentador. Y Él fue el que en el desierto de la tentación le dijo al tentador, apártate de mí, Satanás, porque escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Ok? Entonces, esa es una parte, mis amados, que debe estar bien clara para cada uno de nosotros, porque nosotros podemos y debemos de hecho, sí, debemos de hecho diariamente tener cuidado de lo que son nuestros hábitos alimenticios, de lo que es lo que comemos, lo que bebemos. Debemos tener cuidado de eso, pero también debemos tener sumo cuidado de que cada día nos estemos alimentando y nos estemos nutriendo con la sustancia y con el alimento eterno que da vida, que sacia, que elimina las ansiedades en los seres humanos, que elimina las angustias en los seres humanos, que limpia, que quita el odio, que quita la envidia, que quita el espíritu de competencia. De eso debemos alimentarnos cada día. Y es muy sencillo. En tu cuarto, dijo el Salvador, en tu cuarto, ¿sí? En tu habitación secreta, esta, primero, tu corazón y tu cuarto, tu habitación. O sea que así yo no esté en mi habitación, así yo vaya, por ejemplo, en mi auto o vaya en un transporte público, taxi, ¿sí? En el avión, ¿sí? ¿Yo puedo adorarle? Claro que sí, porque aquí tengo mis dos cuartos, que es mi corazón y mi mente. Tengo mis dos cuartos secretos para que solo Él sepa que le estoy adorando. La gente va a saber que yo ando en otro nivel. La gente va a saber que yo estoy nutriéndome no solo con emojín y limpiándome no solo con el té, sino que me estoy limpiando en todos los aspectos de mi vida. Si ustedes creen que eso lo necesitamos, regálenme un 5 en el chat. Y vamos a la siguiente filmina y vamos con esa concluyendo, creo, Loli. Saludamos a Adrián Salvador. Gracias, Loli, por tus 5. Si además de Loli, más personas, el doctor David, gracias por sus 5. Repito, gracias, Erika, por tus 5. La más grande necesidad del hombre, la más grande necesidad del ser humano es volverse a encontrar con su identidad y con su origen. Nosotros no somos humanos tratando de ser espirituales. Nosotros somos seres divinos viviendo una experiencia humana. Somos seres espirituales viviendo una experiencia humana. En el momento que tú haces ese shift, ese switch en tu mente, ese cambio en tu mente, esa distinción, ¿cómo así? Espérate un momentico. Entonces, ya no te llamas rango, ya no te llamas profesión, ya no te llamas el sueldo que te ganes, ya no te llamas, lo que quieras alcanzar. No, ya no eres eso, sino que ya sabes que hay una esencia superior y que en la medida en que trabajemos ese ser superior, todo lo demás, todo lo material vendrá a nosotros de manera natural. Porque eso es consecuencia.
es consecuencia. ¿Ok? Permítanme compartirles Isaías capítulo 9, versículos 6 y 7. Dice de la siguiente manera: porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo. La soberanía reposará sobre sus hombros y se le darán estos nombres: Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. 4 nombres adicionales, 4 títulos adicionales a nuestro Salvador. Okay. Gracias, Luz Alba, por ayudarnos con tu micrófono. Ok, entonces repito. Porque nos ha nacido un niño. ¿Qué está revelando aquí o qué está diciendo aquí el profeta Isaías? Que es llamado un profeta mesiánico porque profetizó, ¿sí? O predijo la venida, la manifestación humana de ese Dios. Dice, porque nos ha nacido un niño, o sea, se manifestó Dios en carne, se nos ha concedido un hijo y la soberanía reposará sobre sus hombros. Quiere decir que no es cualquier nacido ni cualquier nacimiento, y se le darán estos nombres, y aquí lo ratifica: Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Se extenderán su soberanía y su paz y no tendrá fin. Mis queridos, los que estén esperando que esa paz se extienda por todo este planeta Tierra, ¿cierto? Y se le aquiete el corazoncito a Putin y se le baje la soberbia a Biden y se acomoden. Yeshua dijo claramente: mi reino no es de este siglo. ¿Sabían ustedes que el pueblo hebreo, los israelitas, el pueblo de Israel allá, está esperando que se arregle el asunto de manera literal? En donde primero se tiene que establecer el reino de paz, de justicia, donde primero tiene que haber sanidad, donde primero se tiene que acabar la miseria, es en mi ser interior. Mi corazón tiene que ser transformado, mi mente tiene que ser transformada para que mi lingüística sea transformada y mis acciones manifiesten esa transformación. Cuando eso pase en el planeta Tierra y hayamos muchos viviendo esa experiencia, entonces el reino físico de gloria y eterno se establecerá. Y eso es lo que está pasando en este momento. Y por eso estamos nosotros aquí reunidos, porque estamos siendo parte de esa conciencia de transformación, de sanidad interior, de sanidad espiritual, para que por fin se manifieste lo que los profetas tanto anhelaron ver y los apóstoles tanto anhelaron ver. Y a nosotros nos ha tocado esa bendición, ese privilegio. Nos tocó a nosotros. Y qué bendición que nos haya tocado a nosotros. Comparto con ustedes Apocalipsis 19, 11 al 16 y vamos concluyendo con esto para pasar a cualquier pregunta, cualquier inquietud que haya entre los asistentes, entre los participantes, y para también pasar a abordar los pedidos de oración y también manifestaciones de agradecimiento. ¿Ok? Y asimismo me encantó que al inicio la mayoría de los que entraron estaban diciendo: yo estoy por acá, saludos, bendiciones. Asimismo podemos concluir hoy. Dice así Apocalipsis capítulo 19, versículo 11 al 16. Dice: luego vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco. Su jinete se llama Fiel
y verdadero. Así que, creyendo o no creyendo, mis queridos y amados, lo que está en este libro se va a cumplir, porque el que lo inspiró es fiel y verdadero. Sigue diciendo, con justicia dicta sentencia y hace la guerra. Sus ojos resplandecen como llamas de fuego y muchas diademas ciñen su cabeza. Es decir, porque hoy hemos visto que él tiene varias posiciones. Entonces, ese simbolismo que está usando el profeta para hablar de esas posiciones, habla de diademas, muchas que ciñen su cabeza. O sea, tiene mucha autoridad. Lleva escrito un nombre que nadie conoce, sino solo él. Está vestido de un manto teñido de sangre, símbolo de su sacrificio, y su nombre es el mismo que aparece allá en Juan capítulo 1. Dice, y su nombre es el Verbo de Dios. La palabra de Dios, dice en otras versiones. Lo siguen los ejércitos del cielo. No los gorditos angelitos, no. Los ejércitos, seres espirituales, poderosos en fortaleza, montados a caballo, en caballos blancos y vestidos de lino fino, blanco y limpio. Y eso simboliza también la vestidura que nosotros nos estamos colocando. Cada vez que tú oras, te estás colocando esa vestidura. Cada vez que tú abres la Biblia y le pides guianza al Espíritu de Dios y te quedas 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos, una hora, te estás colocando, estás haciendo que en ti se manifiesten estas vestiduras. Sigue diciendo entonces, de su boca sale una espada afilada con la que herirá a las naciones. La verdad, las gobernará con puño de hierro, es decir, se establecerá el reino físico y el mismo exprime uvas en el lagar del furor, del castigo que viene de Dios Todopoderoso. En su manto y sobre el muslo lleva escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Este mismo libro dice que ante él se tendrán que inclinar todos los emperadores y todos los reyes de toda la historia que se han puesto y se han montado en su función de rulers y de legisladores como si fuesen más que Dios y han asesinado y han cometido vejámenes y han violado y han abusado de los más débiles. La Escritura dice que ellos ya tienen su recompensa. Entonces, lo mejor que yo puedo hacer en este momento de la historia del planeta Tierra y de mi vida es determinar y decidir cada día que los atributos del Padre y los atributos del Hijo sean manifestados en mí a través de su Santo Espíritu, que es su misma sustancia, que es su energía a través de la cual fue creado todo el universo. Y cuando yo hago eso, me estoy preparando y le estoy diciendo al Señor, espero tu venida, agradezco todo lo que me das aquí, pero sé que el fin del sufrimiento, del dolor, de la angustia, de la desesperación, de la violencia, del desequilibrio, del hambre, de la injusticia, es que en mí se establezca tu reino, los principios de tu reino, y así prepararme como ciudadano de un reino eterno, de un reino de los cielos, que aquí menciona quién es el que lo rige, pero tengo buenas noticias para ustedes también. Yo siempre he dicho que todos los que trabajamos, todos los que estamos en una red de mercadeo, en multinivel, es porque nos gusta el liderazgo, es porque no nos gusta tener jefes, es porque nos gusta ir o sea, tenemos la idea de que hay algo mejor y de que eso mejor en este plano material no nos lo va a dar un jefe o no nos lo va a dar un empleo, ¿verdad? Bueno, pues con ese rey van a gobernar otras cuantas personas y
pues para no darle mucho rodeo, usted y yo estamos incluidos en esas personas si es que permitimos que cada día pase esa transformación en nosotros. Porque Pedro escribió que nosotros somos nación santa, real sacerdocio, linaje escogido por Dios. Primero aquí en esta esfera, para hacer esto que este servidor está haciendo, para anunciar las buenas nuevas, las riquezas de este mundo espiritual que afecta nuestra parte material, y recuerden que nuestra parte material también afecta como sea nuestro mundo espiritual. Primero para eso. Y segundo, para cómo declaran los 24 ancianos, que son 24 representantes de mundos donde no hay los problemas que nosotros tenemos, ¿sí? Eso ustedes lo pueden ver en el capítulo 1 del libro de Apocalipsis y en el capítulo 5 del mismo libro de Apocalipsis. Le aparecen esos 24 ancianos y aparecen 4 seres vivientes que son simbólicos. Ya tendremos la oportunidad de compartir acerca de eso, pero ellos declaran que de los que estamos acá, el Señor ha hecho un linaje de reyes y sacerdotes que reinaremos con Él. Y con eso concluimos nuestra reflexión. Infinito agradecimiento a Loli por abrir este espacio. Infinito agradecimiento a nuestro Dios por disponer nuestros oídos y los corazones de cada uno para estar compartiendo acerca de estos principios eternos. Muchas gracias, profe. La verdad que muy interesante, como siempre, la cantidad de nombres que se le puede dar a una sola, no, a un solo ser, ¿no? La verdad que, bueno, si alguien tiene alguna pregunta o quiere, María tiene la mano levantada. Bueno, tengo una pregunta a la pregunta. Mira, desafortunadamente, bueno, afortunada y desafortunadamente, pues el fin de nosotros es predicar el evangelio a toda nación, tribu, pueblo y lengua. Vengo yo a California y yo trabajo en la parte de la salud, vine como médico misionero a California y conocí varias personas muy lindas, de las cuales empecé sus tratamientos y se curaron y estaban maravilladas con las cosas que hacemos. La iglesia adventista, voy a hablar de la iglesia adventista porque tenemos el sistema de salud que no hay en ninguna parte de la tierra, somos únicos. Entonces, me enorgullezco de esto. Y resulta que estas personas, por un feo que les hicieron en la iglesia, se fueron a estudiar la Torá. Entonces yo dije, bueno, me voy a comprar mi Torá y yo también voy a estudiar la Torá de por qué se fueron. Resulta que la Torá niega la existencia del Señor Jesucristo. Ahorita estoy haciendo un diplomado en divinidades en la Universidad de Andrews. Y estoy leyendo los 4 evangelios y los 4 evangelios me hablan de la divinidad del Señor Jesucristo. Son las 4 caras del Señor Jesucristo. Claro que sí. Y yo leyendo la Torá, o sea, ellos me dicen que no, que Jesucristo no existe en la Torá, no existe ni la sierva del Señor, ni Elena de Guay, ni nada de eso. Y yo me pongo a leer la Torá y yo veo al Señor Jesucristo en Moisés. Entonces, yo tenía sociedad con uno de la venta de mis libros de salud y qué sorpresa me llama esta semana y me dice que ya no están en Amazon porque él no puede seguir siendo mi socio porque la Torá se lo prohíbe. Wow. Yo quiero que me explique por qué en la Torá no está. Yo veo al Señor Jesucristo, pero él dice que no lo ve. Ellos, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y ellos aún están esperando el Mesías. Correcto. Bueno, muy importante tu pregunta, María. Pero hay que tener algunas distinciones, ¿no, María? Porque si ellos te están diciendo que Jesucristo no aparece en la Torá, pues te están diciendo toda la verdad, ¿ok? Sí, es verdad porque allí no se menciona, pero dicen que... ¿Por qué? Porque es que la Torá cuando hablamos de la Torá estamos hablando del Pentateuco, o sea, de los 5 libros que escribió Moisés y de los profetas, el resto de los profetas. Eso es la Torá, ¿no? Y lo que pasa es que la mayoría de las veces cuando se refieren a la Torá, ellos se refieren más al Pentateuco que al resto de los profetas, pero vamos a hablar de todos los profetas.
No se menciona Jesucristo ni Yeshua en toda la Torá, porque Jesucristo o Yeshua se empieza a mencionar en el griego y a partir de los escritos del Nuevo Testamento. ¿Por qué no se menciona en toda la Torá el nombre de Jesucristo o de Yeshua HaMashiach? Pues porque no era todavía un nombre revelado, porque fue su nombre revelado a María cuando se le anuncia el nacimiento del Dios hombre con su nombre Yeshua HaMashiach. Entonces, en toda la Torá no lo vamos a encontrar. Y por eso le decía, o sea, si un lector de la Torá dicen, es que el nombre de Jesucristo no está, y fue una parte que en este estudio nosotros para hacerlo práctico no compartimos. Pero les digo, el nombre Jesús y el nombre Cristo no son nombres originales en el idioma hebreo, ¿sí? Y en la próxima que nos encontremos contigo, Loli, y con todos tus invitados, les vamos a indicar el origen y la raíz del nombre Jesús, que viene siendo y por eso los hebreos no lo utilizan, porque viene siendo un nombre burlesco y además blasfemo. Y por eso este servidor pocas veces dice Jesús y prefiero decir Yeshua. También fue, María, te lo digo, fue un asunto de investigación personal, ¿no? No solamente si yo te digo a ti que me he leído media Torá, te estaría mintiendo, ¿cierto? Pero lo que sí sé es que la Torá no registra este nombre, y cuando los judíos o los mesiánicos, como le llaman, o los que se dedican a la lectura, al estudio de la Torá o a mesianizarse y todo esto, dicen que no está el nombre Jesucristo, pero están diciendo la verdad, no está. Ahora, de allí a desconocer lo que el mismo Salvador menciona, porque la experiencia que a mí más me enseña de cómo se estudia la Biblia es la experiencia de los caminantes o de los discípulos camino a Emaús. Y hago este comentario de manera rápida. Ellos iban cabizbajos, aburridos, para darle paso al doctor David, que está levantando su mano. Ellos iban cabizbajos, aburridos, decepcionados, ¿sí? Dice que un caminante, ¿sí?, forastero, se les acerca y les pregunta, ¿ustedes por qué tienen cara de aburridos? ¿Qué les pasó? Ay, ¿cómo así? ¿Eres tú el único que no sabe lo que ha pasado en Jerusalén? No, ¿qué pasó? Ay, pues de este hombre, Jesús de Nazaret, que fue hombre poderoso en palabra y tremendo en obras. Y nosotros pues pensábamos que era el Redentor de Israel, pero ya hoy es el tercer día en que lo han crucificado y sepultado. ¿Saben con qué le responde? Y esto es no solo para todo mesiánico, para todo el que, especialmente los israelitas pues de linaje, están esperando que el Mesías venga, muchos de ellos, ¿cierto? Que se manifieste cuando ya vino, ya se manifestó, ¿sí? Y él les dice, tardos y necios de corazón para entender lo que los profetas dijeron. No era necesario que el Mesías padeciera y sufriera y fuera golpeado y fuera crucificado, pero resucitar al tercer día. Y describe Juan allí, es una de las descripciones más hermosas de experiencias de la Escritura que me gusta, dice, y comenzando desde Moisés y pasando por todos los profetas, le declaraba en las Escrituras lo que de él decían. Y ellos dicen, ¿no ardía nuestro corazón dentro de nosotros cuando nos abría las Escrituras y nos declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían? Entonces, aunque no se mencione el nombre como tal, literalmente, todo el Antiguo Testamento es un registro y una declaración del Dios visible, o sea, del Dios que se manifestó, porque ha sido desde el principio. O sea, al que vieron a Adán y Eva no fue al Padre, fue a ese que nosotros conocemos como Jesús.
Al que vio Josué, no fue al Padre, fue a ese que nosotros conocemos como Jesús, que se me hizo María. Al que vio Gedeón, no fue al Padre, fue a ese que nosotros conocemos como Jesús, que en ese contexto siempre se manifestaba como... Claro que sí, Andrés. Bendiciones por haber estado aquí con nosotros y muchos éxitos en esta semana, en toda esta semana. Entonces, fue ese ser el que guió al pueblo de Israel por todo el desierto. Y si un israelita que anhele la redención lee el libro de Hebreos con la guianza del Espíritu Santo, ve el gran tratado que hay allí de parte del escritor para todo el pueblo, que dice el escritor, ¿no? Que tienen todavía el velo. O sea, todavía siguen esperando lo que ya vino. Imagínense uno estar esperando lo que ya vino. ¿Ok? Entonces, claramente no está el nombre como tal. Sí, porque se anuncia en otros nombres, pero el mismo Salvador dice que todo ese tratado, desde lo que escribió Moisés hasta lo que escribieron los salmos y los profetas, se refiere a él. Ok, doctor David. Sí, muchas gracias por permitir que podamos allí participar. Acerca de la pregunta que está haciendo María, es muy bueno que leamos nosotros allí en nuestro tiempo que dispongamos para esta actividad, leamos el capítulo 1 y el capítulo 2 de Hebreos. En el capítulo 1 y el capítulo 2 de Hebreos se le revela al apóstol Pablo y es una carta escrita por él directamente a los hebreos. Porque el mismo Señor dijo que eso que se está preguntando y eso que ellos no ven en el Torá era la gran piedra de tropiezo. Entonces, en esos dos capítulos, en el capítulo 1 y capítulo 2, pues se le reveló al apóstol Pablo que el Hijo, la segunda persona de la deidad, desde antes que existiera cualquier ser creado, cualquier ángel, él asumió esa doble función de ser ángel y de ser Dios. Esa fue la piedra de tropiezo para el oponente. Esa fue la piedra de tropiezo para Lucifer. Porque ante los ojos de todos los ángeles, pues el Hijo parecía que era un ángel común y corriente, pero era más que eso. Estaba velado debajo de esa naturaleza como ángel, toda su divinidad y toda su deidad. Y seguimos leyendo el capítulo 1 y 2 de Hebreos, y entonces el apóstol Pablo nos explica que como él ya tenía esa experiencia de asumir una doble naturaleza, por eso él viene y se encarna y toma nuestra naturaleza. Y esa fue la piedra de tropiezo para el pueblo judío. De hecho, los judíos hasta el día de hoy no reconocen al apóstol Pablo con todas estas cosas que estamos diciendo, porque él es la persona que fue más, junto con el apóstol Pedro y todos los apóstoles, esa era la prueba de fe para un judío, hacerse bautizar en el nombre de Yeshua HaMashiach. Por eso alguno de ellos, por ejemplo, Natanael dijo, de Nazaret puede salir algo de bueno. Entonces, esto ha sido una piedra de tropiezo para los que leen solamente la Torá, pero nosotros, que por la fe hemos aceptado al Hijo de Dios como nuestro Salvador, nosotros tenemos toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y vemos allí esa función que nos ha pues descrito en esta oportunidad del teacher Eric, todas esas funciones que hace el Hijo. ¿Cómo es el gran conectador? El gran conector entre el Padre y todas las criaturas. Si el Hijo no existiera, ningún ángel podría existir,
Ningún ser de otro mundo podría existir, ningún ser humano podría existir, nada podría existir. Eso es lo más importante de ese mensaje de Hebreos capítulo 1 y capítulo 2. Muchas gracias, doctor David. Y definitivamente, por eso es importante, Loli, y sé que Dios bendice esta intención tuya y de las personas que se conectan de conocer esta parte donde hoy en día y desde el principio del inconveniente de la rebelión y de la desobediencia, también en las tinieblas se estableció una manera de hacer religión. Y la manera de hacer religión en las tinieblas es espiritualista y de sentimientos. Es espiritualista, sentimentalista y emocionalista. Entonces, por eso vemos personas que se inmolan por una religión, ¿sí? Cuando nosotros vemos lo que es aquí, en este libro, entonces nos damos cuenta que la religión parte de una disposición de reconexión y de reactivación, la verdadera religión. Yo hoy compartía en una de nuestras exposiciones de nuestro compartir de que la palabra religión tiene una raíz antigua que es religare y significa volver a unir. O sea que lo que hacemos aquí cada vez que Loli nos convoca, estamos haciendo religión, estamos volviéndonos a unir. ¿Con quién? ¿Con Loli? ¿Con el teacher Eric? ¿Con el doctor David? No, nos estamos uniendo entre nosotros, pero nos estamos reconectando y reactivando con nuestra identidad y con nuestro origen, con lo que somos auténticamente. Porque yo he compartido, ¿no? ¿Cuántas máscaras, cuántas caretas usamos los seres humanos? ¿Sí? Cuando vamos a la escuela empezamos a usar, luego al colegio usamos otra, en la universidad usamos otra, vamos a la fiesta usamos otra, a la iglesia usamos otra. Pero cuando nosotros nos encontramos con el que es, con nuestro Salvador, empezamos a ser auténticos. La autenticidad se empieza a manifestar en nuestra vida. Entonces somos los mismos en Atomic, en nuestra familia haciendo el negocio en la invitación a la fiesta. Somos los mismos. No tratamos de mostrar, ni de aparentar, ni de colocarnos máscaras, sino que participamos sustancialmente, esencialmente, auténticamente. Y eso solo pasa cuando permitimos que se derrumbe todo eso que nos acaba de compartir el doctor David, que le pasa a los hebreos y que no solamente le pasa a los hebreos, sino que le pasa a todas las personas que establecen creencias, como ya compartíamos, muy firmes, fuertemente establecidas, pero totalmente equivocadas. Entonces, a esas personas que muchas de ellas inclusive colocan avisos en sus casas acerca de la creencia religiosa que tienen y dice aquí no aceptamos ninguna otra. Entonces yo siempre he dicho, imagínate, ni el mismo Yeshua puede llegar a tocar allí porque ahí ¿qué va a entrar? Si ya no aceptan a nadie más ni nada más, ¿cómo entra? No puede, ¿ok? Entonces, por eso debe haber una apertura y eso fue lo que le quiso decir nuestro Salvador a Nicodemo. Espere. Cálmese, relájese. Toda esa conceptuación que usted tiene y todo ese cepillo que usted tiene, tengo que decirle que si no nace de nuevo, no puede ver el reino. Y eso no es solamente para Nicodemo, eso es para cada uno de nosotros. Nacer de nuevo. Para nacer de nuevo toca morir. Para que una semilla eche nuevas planticas, nuevos frutos, primero tiene que secarse bien para poderla meter en la tierra. Y meterse en la tierra significa morir. Y en ese proceso de morir, ella renace
y renace para dar fruto. Entonces, para yo nacer de nuevo, tengo que morir a mis convicciones, morir a mis creencias, morir a mis maneras de hacer las cosas. Qué duro poder entender que esa es la manera como funciona un nuevo nacimiento. Pero cuando no solo lo entendemos, y más que llegar a entenderlo completamente, nosotros nos disponemos y decimos, ok, listo, a ver, entiérreme, pues entierro toda esta vieja manera de pensar o toda esta manera como he pensado, como he hecho las cosas y me dispongo a que se hagan nuevas. ¿Cómo son nuevas? No sé, pues me toca disponerme para ver cómo es que son nuevas. ¿Ok? Y esa es la invitación en este espacio. Yo creo que esa es la principal invitación, que cada uno de los que hemos accedido a este espacio, pues podamos disponernos a esa invitación de nuestro Mesías a que nazcamos de nuevo. Y también vivir el resto de la experiencia. Aquí en familia reflexionábamos, no se trata solamente de nacer de nuevo, se trata de desarrollarme, porque uno no se puede quedar chiquito espiritualmente. Uno tiene que avanzar, crecer y trascender, volverse musculoso espiritualmente, porque hay muchas personas que necesitan ayuda en su crecimiento espiritual. Y el Señor a unos los coloca para que guíen a otros y a otros los coloca para ser guiados, y no hay ningún problema con eso. En las dos instancias, la fuerza que ayuda, el espíritu que ayuda, la sustancia que ayuda es la misma. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta o ya vamos concluyendo? ¿Hay alguna pregunta más? ¿Alguien quiere añadir alguna cosita? ¿O parece ser que no, profe? Bueno, pues antes de que finalicemos, un saludo especial para Daisy, para Yaumaris, para Rosa, para María, para Daf, para Hortensia, que no la vi cuando iniciamos, pero estás aquí, qué bueno. Para Ligia, para Corín es mi hermana, para Esteban Escobar, para Mariana, para Grimanesa también, para Rosa, para mi querida madre Bernardita Muñoz, te amo mucho, para Lorena Jaramillo, mi otra hermana. Ok, tan bueno cuando uno tiene fans en la familia, ¿sí o no, Loli? Buenísimo. Ok, y también para Luz Alba, un saludo especial. Muchas bendiciones. El Señor les dé en todos los aspectos durante esta nueva semana y que haya mucho sentimiento de agradecimiento. Tenemos mucho más que agradecer que pedir. Ok, y a María, que sigas en ese estudio, pero que te mantengas conectada, María, al Espíritu del Creador, que es el que nos revela todas las cosas, las que están y las que han de venir. Claro ¿Okay? que mire, descubrí unas cosas lindas en la Torá que quisieras compartirle después. No, yo ya no me salgo, yo ya estoy en el camino correcto, pero allí hay unas cosas tan lindas que créame que he llorado a moco tendido. De verdad que me gustaría compartirlas. Definitivamente, debo decirte que en el tiempo de aislamiento, en el 2020, tuvimos la bendición de escuchar algunas cosas de la Torá por parte de mi padre que ya falleció, que nos hicieron saber que obviamente no se pueden ignorar los escritos antiguos porque son revelación divina. Es el mismo espíritu que estuvo, que está y que estará por siempre. Entonces, hay que prestarle atención. Amén, gracias. Okay. Bendiciones. Bendiciones para ti también y para todos los asistentes, para Mariela, perdón, y para Loli, pues que el Señor bendiga tu intención y qué alegría volvernos a encontrar, Loli. Muchas gracias, profesor Eric. Muchísimas gracias. Realmente es un espacio que todos deberíamos entrar y permanecer porque nos ayuda mucho en nuestra vida espiritual. Muchísimas gracias. Gracias, Loli. Gracias, Rosa. Gracias, Rosa. ¿Tú estás desde Perú? Sí, desde Perú, desde Huánuco. Ah, ok. Ok, Rosa. Bendiciones para toda tu familia. Les voy a invitar para que... Ok, amén. Muchas gracias. Les voy a invitar, Loli, a ti, a todos, para que hagamos una oración
incluyendo todas las peticiones y todos los sentimientos de agradecimiento que hay aquí entre los asistentes, ¿ok? La oración es una actividad o es una acción que se puede realizar verbal o mentalmente desde el corazón, ¿ok? No tenemos absolutamente nada en cuanto a necesidades que nuestro Padre Celestial no conozca. Las sabe todas. Muchas veces pedimos mucho, agradecemos poco. No hay problema en pedir, él dice de hecho que pidamos, pero que sepamos que cuando nosotros pedimos debemos saber que vamos a recibir según la providencia de él, porque él ya sabe y ya ha escuchado, imagínate, ya ha escuchado nuestra oración y nuestra petición, nuestra súplica antes de que salga por aquí. Entonces, al expresarla, no tenemos que ponernos como este servidor en algún momento en mi experiencia y vida espiritual, que era más religiosa que práctica, con mucho protocolo y todo esto, sino que le hablemos a nuestro Dios concreto, en concreto, ¿sí? Y cuando le hablamos a nuestro Dios en concreto, pues Él nos responde en concreto, porque Dios es concreto, Dios es de hechos, Dios es de acciones. Por eso el título para Yeshua no es el sustantivo, ¿no? Es el verbo. Y verbo significa acción, verbo significa movimiento. ¿Ok? Muy bien. Entonces, vamos a orar por las peticiones de cada uno y en un sentido de agradecimiento por cada uno para todas las familias y seres amados que cada uno de ustedes representen. Les invito a algo. El Salvador dijo que cuando nosotros oramos y nos acordamos de que alguien tiene algo contra nosotros, ¿sí? O sea que nosotros como hijos de Dios no deberíamos tener nada contra nadie, porque Jesús allí está diciendo, y te acuerdas de que tu hermano o alguien tiene algo contra ti, ¿no? Y te acuerdas que tienes algo contra alguien, ¿no? Que alguien tiene algo contra ti, ve y ponte en paz, deja tu ofrenda allí, ve y ponte en paz, y luego ve y ofrece tu ofrenda. La oración es una ofrenda. Entonces vamos a orar experimentando paz. Si alguien esta semana nos madrió, nos pisó, nos dijo tal por cual o lo que haya pasado, dejémosle eso al Señor y que Él equilibre las cosas. Nosotros soltémoslo y hagamos esta oración en calma, en paz, en confianza. Amén. Oremos. Amén. Amantísimo y bondadoso Padre que estás en las alturas de los cielos, tu presencia física allí, pero tu sustancia y la de tu Hijo, nuestro Salvador, inundando todo este universo y entrando en cada uno de los que le permitimos entrar. Con esa confianza de que no estás lejos de nosotros, sino que te has propuesto que a través de tu sustancia y de tu naturaleza que conocemos y llamamos Espíritu Santo, habitas en los seres humanos y quieres estar activado en cada uno de nosotros. Te agradecemos en este momento por todo lo que ha pasado en esta semana, por todas las situaciones que hemos vivido, por todo lo que nos has dado y por algunas cosas que hemos pensado, hemos creído que nos has quitado. Te agradecemos por cada situación, te agradecemos por cada persona, te agradecemos por cada evento y también, Señor, te colocamos de presente las situaciones que han causado angustia y que causan angustia en este momento en nosotros, que causan ansiedad. Te las colocamos de presente. Sabemos que tú ya las conoces, pero queremos declararte públicamente que reconocemos que solo tú nos das la sabiduría, la inteligencia y los medios para salir de las situaciones complicadas. Te pedimos, sí,
que este sentir y este anhelo de que tú seas siempre iluminándonos, guiándonos, instruyéndonos y sosteniéndonos, eso sí te pedimos que nunca se quite de nosotros hasta que estemos frente a ti, cara a cara, y podamos participar contigo en ese reino de gloria eterno que tú ya tienes preparado. Te pido de manera especial una bendición por Loli y por toda su familia, por todos sus propósitos, sus objetivos, como también para cada uno de sus invitados que han accedido hoy a este espacio. Gracias por lo que hemos podido compartir, por lo que hemos podido aprender, y gracias por bendecirnos en este resto de sábado y en la semana que viene. Creemos que nos escuchas, sabemos que recibes esta oración y sabemos que nos respondes, porque lo pedimos todo y lo agradecemos en el nombre y en los méritos de nuestro amante Salvador, hermano mayor y amigo, Yeshua HaMashiach. Amén y amén, Señor. Amén. 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 Ok. Inmensas bendiciones, Loli, y cada uno de los asistentes. Igualmente. Nos Gracias, estaremos Loli. viendo en la próxima. Bendecida tarde para todos. Gracias, Loli, por el invitado de hoy. Mil bendiciones. Gracias a vosotros por estar aquí, por acompañarme como siempre. Gracias, Loli. Gracias. Gracias por ese Bendiciones gran para invitado. todos. Gracias, profe Eris. Gracias, doctor David, por la invitación. Dios les bendiga. Gracias. Amén, y al doctor igualmente. David, un saludo muy especial también. Y a todos los que están en sala. Gracias. Amén, amén. Pues nada, muchísimas gracias a todos por estar aquí, por acompañarme como siempre. Loli, excelente presentación, pues Loli. Gracias, Grimaldi. Gracias por todo y seguiremos orando por Ucrania y por Rusia. No nos olvidemos que realmente Sigamos en necesitan mucho de nuestras sigamos en oraciones. oración. Sí, Así Señor. estaremos. Amén. Gracias, Amén. hermano. Amén. Sí, la grabación la subiré a YouTube y la compartiré cuando la tenga junto con el PDF, ¿vale? Así que, pues... Gracias, Loli. De nada, Mariela. Que lo he dicho, muchísimas gracias, doctor, por estar aquí y profe, también muchísimas gracias por compartir con nosotros esa sabiduría y Amén. ese saber estar que le caracteriza. Así que Amén. nos vemos el próximo sábado, si Dios quiere. Amén. Igualmente para ti, Loli. En la próxima te presento a mi esposa que le encanta tu acento español. Venga. Muchísimas gracias. Ajá. Es que soy navideña, no lo puedo remediar. No, esa ya es una española, mejor dicho. Es verdad, ese acento de Loli es increíble. Sí, ¿verdad? A mi madre, que te amo mucho, a mi hermana Lorena y también socia, que la amo mucho, te amo mucho, y a mi hermana Corín también te amo mucho, y a mi hermano el doctor Jaramillo. ¿Cuántos hermanos sois? Somos, por mi madre somos 5, somos 7 en total, porque mi padre tuvo otros 2. Ok. Hermanito del doctor Jaramillo, qué bendición. No. Sí, somos hermanos. Sí, así es. Hermanos de sangre, hermanos en Cristo y hermanos de sangre. Es correcto. Qué bien. Es correcto. Bueno, pues okay. Lo he dicho, muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana. Bendiciones para todos. Bendiciones para todos. Ok.